Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a trabajar la dimensión institucional de la educación sexual integral. Y cuando digo institucional, estoy pensando en las diferentes instituciones que acompañan, que sostienen, trayectorias educativas, trayectorias de vida también, instituciones educativas, instituciones de salud, de desarrollo social, justicia, esas que se hacen cargo de infancias, adolescencias, también adulteces, que requieren muchas veces de un acompañamiento específico. Me voy a situar particularmente en la escuela, porque es allí a donde llegan todos y todas nuestros niños, niñas, adolescentes, y es allí donde en mi país, en Argentina, se despliega desde hace algunos años, desde que salió la ley de educación sexual integral, la, el requerimiento, la necesidad, incluso la obligatoriedad de tomar temáticas relativas a la sexualidad integral en todos los niveles educativos, en todas sus modalidades y en el corazón de la escuela, en aquello que los y las docentes hacemos cuando enseñamos. Durante mucho tiempo la educación sexual se quedó relegada a aquello que algunos especialistas de equipos específicos de educación o de salud hacíamos, desde equipos de orientación escolar, desde equipos de salud en los hospitales, en las salas próximas a las escuelas. Sin embargo, a partir de la ley, el requerimiento es que la sexualidad integral tenga lugar en todos los espacios curriculares, pero no solo en ellos, sino que también sea motivo de trabajo en aquellos emergentes que hacen a la vida cotidiana de las escuelas, que tienen que ver con los espacios de enseñanza, pero también de la convivencia, de ese estar juntos y juntas en instituciones educativas que a veces se hace tan conflictivo, allí donde el enfoque de género muchas veces resulta sensible. Y diría que además hay otra línea de trabajo muy interesante a retomar en todas las instituciones, pero particularmente en la escuela, que es esa trama cotidiana, esa que a veces no advertimos que está allí discriminando, diferenciando y armando desigualdades, por ejemplo, desigualdades de género, nombrando en masculino cuando la mitad o más son chicas, por ejemplo, o no nombrando otras formas o reconociendo otras formas de identificación sexual. Allí donde, por ejemplo, las clases de educación física todavía están divididas por reglamento para varones y para mujeres. Y aquellos y aquellas sujetas que no se encuentran representados en aquel grupo para el que supuestamente están designados o designadas, no tienen otra posibilidad más que o jugar al fútbol o jugar a deportes más tranquilos, se supone, comillas, apropiados para las chicas. Mi pregunta es, ¿qué puede una institución en relación a una temática, y les diría más que temática, a un complejo problema de intervención hoy como es la educación sexual integral, pensada desde un enfoque, como lo mencionamos, de articulación y de integralidad, allí donde la dimensión biológica no alcanza para explicar la sexualidad, donde la dimensión psicológica tampoco alcanza para únicamente explicar desde allí qué es la sexualidad humana. La ESI
la I lo marca con claridad, es una articulación compleja y muchas veces conflictiva de dimensiones biológica, psicológica, social, política, ética, singular, propia del placer, propia del conflicto y de las relaciones humanas. Así es que mis preguntas van a ir dirigidas a las instituciones. ¿Qué pueden esas instituciones para sostener procesos de educación sexual integral como un derecho, como lo plantea la ley? ¿Es posible hacer lugar a lo nuevo que propone la ESI? Porque, claro, tranquilamente podríamos pensar a la educación sexual primero como se hacía en otro tiempo, ¿no? Es cosa de expertos, o sea, médicos, médicas, psicólogos y psicólogas que vengan a poner esa palabra experta, portadora de un saber indudable. Y allí tenemos un espacio de la educación sexual restringido a disciplinas que se supone son aquellas que contienen las verdades sobre la sexualidad. La ley no lo plantea así, como decía hace un rato, y por lo tanto hay algo nuevo en términos de instalar, de institucionalizar ejes de educación sexual integral en todos los espacios curriculares. Claro, podría resultar más sencillo pensar, por ejemplo, en el espacio propio de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, incluso relativo a la formación ética y ciudadana, pensar allí la sexualidad en sus diferentes dimensiones. Pero permanece un tanto más difuso o invisibilizado el tratamiento pedagógico que se le puede dar a la sexualidad en las ciencias exactas, en un taller de tornería, en un taller de mecánica, en un patio de juegos. Y es allí donde resulta muy interesante poder pensar diferentes cuestiones que hacen justamente a lo que la integralidad trae, y es que no solo se transmite sobre sexualidad a partir de contenidos específicos, sino en las propias relaciones entre pares y en las propias relaciones pedagógicas. ¿Qué puede hacer una institución, por ejemplo, con su lenguaje, cuando se dirige a estudiantes con diferentes formas de identificarse con el género? ¿Cómo las docentes revisan sus prácticas, sus miradas en torno a lo que pueden las chicas, los chicos, les chiques? Y ahí es donde creo que la pregunta por el lugar del adulto o adulta es central. ¿Qué lugares de adultos o de adultas requerimos para que la educación sexual integral efectivamente cobre vida en las instituciones? ¿Puede una escuela ser la misma de siempre cuando la educación sexual integral interviene, avanza, cobra fuerza en el espacio escolar? ¿Y cómo transforma los diferentes componentes de esa escuela en tanta organización, por ejemplo? Podríamos pensarlo también en un espacio dedicado a la salud, ¿no? A un servicio de salud para adolescentes, por ejemplo, o de pediatría. ¿Cómo pensar allí que la educación sexual integral tiene lugar? Particularmente en las escuelas, entiendo que emergen nuevas demandas para los equipos docentes, para los equipos directivos, para los profesionales de los equipos de orientación escolar, y aparecen demandas que no son necesariamente
acordadas o demandas que se proponen de una manera aconflictiva, ¿no? Sino que traen justamente de la mano algunas cuestiones que interrogan modos de ser, modos de hacer socialmente constituidos. Estoy pensando en un ejemplo que se dio en la ciudad de Buenos Aires hace un par de años con mucha fuerza a partir de lo que nosotros llamamos la marea verde y que tiene que ver con el reclamo de muchas mujeres, chicas, incluso también chicos y hombres en relación a la ley que despenaliza y podría legalizar el aborto, la interrupción del embarazo. Esa marea verde irrumpió en las calles, provocó debates y discusiones en el Congreso, por supuesto, ante la posibilidad de que la ley tuviera lugar. Finalmente no lo tuvo, pero el movimiento que se generó de ocupación del espacio público, sobre todo por parte de chicas muy jóvenes, generó y tuvo repercusión en las instituciones educativas. Esas repercusiones no fueron siempre de la mano de relaciones acordadas, tranquilas, sin conflicto, sino que tuvieron una fuerte presencia en algunas escuelas de la ciudad, lo que nosotros llamamos escraches, formas de decir a alguien que ha cometido un delito o en este caso ha tenido una conducta reprochable, hacerla pública para que todos sepan que esa persona tuvo una actitud poco adecuada. Esto cobró fuerza en algunas escuelas, fue motivo de discusión y en algunos casos incluso colegas profesionales de la psicología tuvieron la reacción de silenciar o de querer reprimir algunas de estas reacciones por parte de chicas que escrachaban a sus compañeros varones. Claro, la manera del escrache puede llegar incluso a volverse una herramienta excesiva, una herramienta que no facilita el pensamiento, sino todo lo contrario, que lo inhibe. Y la pregunta por qué hacían sus compañeros varones ante esa manera de verse señalados, tuvo que ser formulada por los equipos docentes, por los equipos profesionales y generar nuevas maneras de intervenir, no para silenciar y para, en todo caso, reprimir una acción que tenía como finalidad colocar a estas chicas en otro lugar, en un lugar de hacerse cargo, de mostrarse rechazando su avasallamiento, el avasallamiento de sus cuerpos, el abuso, las maneras de dirigirse, ¿no? en ciertas ocasiones. Yo diría, hay ahí un problema que es propio de la educación sexual integral y de las relaciones de género que requiere, que demanda un análisis, un abordaje específico y no el recurrir a paradigmas viejos, antiguos, que supondrían pensarlo como un simple conflicto de convivencia en el que habría que sancionar, suspender y silenciar a quienes están haciendo oír su voz. ¿De qué modo entonces la educación sexual integral interpela a la escuela? Me parece que primero tendríamos que preguntarnos qué escuela, a qué le llamamos escuela hoy y a qué le llamamos institución en este contexto, por ejemplo, en el contexto en que estamos trabajando en aislamiento social preventivo y obligatorio.
qué hace institución y de qué manera esa forma particular de organización que es la escuela acepta, se abre a una transformación que en otro tiempo histórico no hubiera aceptado. Podríamos mirar en estas fotografías algunas maneras de disponer los cuerpos, de disponer la manera de comportarse y de vincularse con otro. Vemos filas, vemos cuerpos homogéneos, vemos vínculos con la autoridad ejercida por los docentes allí de jerarquía, y esta escuela, que fue la escuela moderna, que fue la escuela constituida en un determinado momento histórico para darle respuesta a una cierta población o a una manera de pensar qué quiere decir hacer ciudadanía, se ha transformado o requiere hoy todavía seguir pensándose en transformación. Vemos en esta imagen la posibilidad de una escuela que se hace en horizontalidad, en unos vínculos en donde él o la docente puede llegar a formar parte de un grupo heterogéneo, creando lazo, creando esos hilos que se entrelazan. No necesariamente desde un lugar jerárquico, sino en asimetría de relaciones, pero sin perder de vista que allí, en ese grupo, hay sujetos de derecho, sujetos de palabra, sujetos que están haciendo oír su voz. Diría entonces que la ESI invita, promueve, empuja a otras formas de escuela y de vínculos. ¿En qué sentido? Diría que hay allí un requerimiento, y esto va de la mano también, de experiencias que se están implementando en Argentina en relación a los sistemas de convivencia, por ejemplo, que tienen que ver con espacios de circulación de la palabra, con espacios de encuentro y de conformación de órganos específicos para que estudiantes de nivel secundario, sobre todo, constituyan su propio centro. Tenemos una ley de centro de estudiantes que se hace cargo de ofrecer una voz particular a este grupo. También pienso en formas que reconfiguren las relaciones pedagógicas, el lugar de autoridad pedagógica del que ya hablamos, un lugar asimétrico, pero no jerárquico, un lugar que escuche, que abra la palabra, que la distribuya, que haga de las relaciones de poder relaciones propias también de la escuela, en asimetría pero en igualdad a la vez. Hay algo de la ESI y del vínculo que la ESI promueve, de los vínculos que promueve al interior de la institución escolar, que genera ya no una relación jerárquica de saber y poder, sino una relación de autorización. Podemos ver en este cuadro que intenta mostrar algunos movimientos, algunos desplazamientos de esa relación jerárquica a esa relación de autorización, donde la verticalidad se constituye en todo caso en una relación de confianza instituyente. Una filósofa, Laurence Cornu, trabaja ese concepto de una manera muy interesante, porque ella considera que la confianza es la premisa de la relación, es lo que se da de antemano y que no tiene garantías. Se ofrece para que la relación se constituya en la confianza. Por el contrario, la desconfianza genera más desconfianza. Y en ese círculo de impotencia o de potencia que instituye la confianza, en este caso, hay algo que la educación sexual integral demanda.
En investigaciones recientes, estudiantes de nivel secundario decían que para ellos la educación sexual integral era fundamental, pero que para eso necesitaban sentir confianza en relación a sus profesores y profesoras. En un texto que escribimos hace un tiempo, comenzaba con una frase de Deborah Britzman, una estudiosa de Brasil, que se pregunta: ¿qué acontece con la sexualidad cuando profesoras y profesores que trabajan con el currículo de la escuela comienzan a discutir sus significados? ¿Será que la sexualidad cambia la manera como profesores y profesoras deben enseñar? Fíjense que ella no se pregunta solo por el contenido, qué enseñar, sino por la manera en que profesores y profesoras cambian su modo de enseñar cuando la educación sexual integral tiene lugar. Y en este artículo, que se llama Acerca de una confianza instituyente y la palabra sobre sexualidad en la escuela, me refiero a algunas cuestiones que entiendo las instituciones tienen que tomar como objeto de trabajo y hacerlo motivo de debate, de discusión, de reflexión en los equipos docentes. Una de esas líneas, de esos ejes, entiendo que tiene que ver con recorrer algo de la propia historia en relación a la educación sexual integral. La mayoría de adultos y adultas en este tiempo no han tenido un antecedentes en sus propias historias como estudiantes en los cuales la educación sexual integral tuviera lugar. En mi caso, hace muchos años, el único espacio de educación sexual que teníamos en la escuela secundaria era cuando llegaba una reconocida firma de artículos de higiene a distribuir elementos para la higiene femenina, y en ese momento nos hablaban de los órganos sexuales femeninos. Ese era el único espacio, muy alejado de lo que hoy nos propone nuestra ley de sexualidad integral. Por otro lado, en este texto lo que situé también es la necesidad de reconocer aquellas temáticas que son muy sensibles y que generan debate ya no solo al interior de la escuela, sino un debate social. ¿Dónde nos posicionamos? ¿Cómo ofrecemos allí una educación sexual integral que reconozca la complejidad de los problemas, que no los oculte bajo la alfombra, pero que tampoco haga que cada docente tenga que dar exclusivamente su opinión sobre la temática? ¿Qué le ocurre hoy a uno o una docente cuando sus estudiantes solicitan muchas veces trabajar la temática de la legalización del aborto o de la construcción de identidades de género diversas, o cuando en el grupo aparece, ¿no?, una identidad de género lesbiana, gay, y genera a veces conflictos en las relaciones, discriminaciones, maneras de dirigirse a ese compañero o compañera insultantes? ¿Qué posicionamiento tomar allí por parte de cada docente? Podríamos decir también otro elemento muy importante a tener en cuenta: de qué manera trabajar la sexualidad en clase requiere pensar un derecho a la intimidad, un derecho al pudor, dicen algunos y algunas, que establece límites necesarios a respetar. ¿Qué información o qué relatos, qué narrativas de nosotros y nosotras mismas podemos hacer en un grupo de clase, en un espacio público como es la clase? ¿Y en qué medida hay allí un límite que establece el derecho a la intimidad
a no hacer público determinadas cuestiones, a mantenerlos en espacios acotados, donde un docente, un tutor, un adulto o adulta se hace cargo de tomar y de restringir en todo caso algunos diálogos y algunas expresiones en forma privada. Una cuestión que aparece con fuerza y que requiere de un trabajo institucional es el requerimiento de capacitarse, pero de capacitarse no en un sentido lineal, informativo, que acopie conocimiento. Capacitarse en este caso querría decir reflexionar sobre esta propia historia en relación a la educación sexual integral, revisar los propios estereotipos, las maneras de concebir, por ejemplo, poníamos antes la cuestión de la legalización del aborto o la cuestión de la homosexualidad, revisar estereotipos que pudieran ser obstáculo para algunos y algunas docentes en sus prácticas de enseñanza. Podríamos sintetizar en 3 ejes las intervenciones que equipos directivos, docentes y también equipos de orientación llevan adelante en la educación sexual integral. Por un lado, hay algo de un abordaje desde los contenidos específicos, en áreas de conocimiento también específicas que tienen que ver con incluir en los diseños curriculares biología, en lengua y literatura, en sociales, en formación ética y ciudadana, en el espacio de taller, contenidos específicos que hacen a la educación sexual integral en cada uno de esos espacios. Pero también podemos reconocer en varias experiencias proyectos que son transversales, que atraviesan diferentes áreas, diferentes materias, que atraviesan también distintos espacios de la institución, no solo los espacios de enseñanza, también los espacios de la construcción para la convivencia, y que pueden estar formulados a partir de problemáticas específicas, por ejemplo, ¿no? Esta situación que comentaba hace un rato relativa a la emergencia de los scratches en algunas escuelas y proyectos que tomen directamente esta cuestión a ser trabajada. Y otros proyectos transversales o en relación a problemas, como los denominamos, proyectos integrados. Algunos ejemplos vamos a tomar dentro de un rato que tienen que ver con articular áreas, articular materias alrededor de un tema común y poner los saberes de cada una de esas disciplinas a jugar alrededor de una temática relativa a la sexualidad, como puede ser el cuerpo, como puede ser las relaciones de género, como puede ser la familia. Finalmente, un tercer eje, podríamos decir que es lo que denominamos abordaje formativo de situaciones cotidianas, que generalmente son incidentales, que pueden ser emergentes, acontecimientos problemáticos, conflictivos de la vida de la escuela, violencias que emergen, que pueden tener que ver con el género y que requieren, sí, de una preparación del equipo docente para saber cómo actuar, cómo generar allí no solo una sanción ante la supuesta indisciplina, sino un tratamiento que aloje el conflicto, que lo haga un motivo de trabajo. Voy a comentar ahora 2 proyectos de educación sexual integral que se vienen desarrollando en 2 escuelas, una de Ciudad de Buenos Aires y otra de la Ciudad de La Plata, en Argentina.
La escuela de la ciudad de Buenos Aires es una escuela técnica que queda en pleno centro de la ciudad y que recibe chicos y chicas de situaciones sociales vulneradas y con quienes resulta en principio y sobre todo en el primer año de la escuela secundaria difícil entrar en relación y en vínculo para pensar cuestiones que hacen a su propio cuerpo, a su identidad, a expresar aquello que les acontece en sus vidas. Y allí es donde un proyecto elaborado por un equipo interdisciplinario de profesores y profesoras generó una participación y una forma de expresión de esos cuerpos de sumo interés, muy valorado como productor de efectos de subjetivación en estos jóvenes y estas jóvenes. El proyecto se desarrolló en la articulación de las materias educación física, diseño, lengua e inglés. Todas las semanas, profesores y profesoras de estas asignaturas se reunieron para generar este proyecto y darle un sentido que cada una de las materias luego tomó para ser trabajado en su especificidad. Es así que la profesora de diseño comenzó trabajando la fotografía, la posibilidad de que chicos y chicas de 13 años tomaran una cámara fotográfica bajo la consigna de fotografiar una parte de su cuerpo y narrar a partir de allí algo que tuviera que ver con sus vidas, con sus historias, con sus maneras de pensarse a ellos y ellas mismas. El proyecto se llamó Cuerpos que no son tapa. Y es muy interesante porque habitualmente estamos acostumbradas y sobre todo los y las jóvenes de esa edad a pensar en cuerpos que son tapa de revista, que son perfectos, que tienen todos los signos de el acceso a determinados objetos de consumo y que no portan las marcas de la vulnerabilidad, de la dificultad, de la carencia y del sufrimiento. Podemos ver que algunas de sus producciones realizadas en el aula de tecnología de la escuela, donde contaban con pocos elementos, algunos objetos, como los menciona Sueli Rolnick, objetos relacionales, que son aquellos que nos permiten no solo tenerlos en cuenta como objetos en sí mismos, sino que habilitan una narrativa, un contar historias a partir de el uso o el encuentro del cuerpo con esos objetos. Vemos entonces manos con cables, con sogas que expresan, que cuentan sentimientos, afectos, sensaciones, espaldas, piernas. Dice un estudiante, piernas débiles, no sirven de mucho. Y a partir de ahí, narrar por qué, de qué manera se experimenta, por qué siente que no sirve, movimiento, cómo capturar una imagen del movimiento, ojos, cabezas que piensan, saltos, cuerpos en el aire, manos que trabajan también. Un alumno escribió acerca de su mano que cargó, ayudando a su padre, bolsas de cemento, piedra, arena. En este sentido, las otras asignaturas, el inglés, la lengua y la literatura, aportaron y se entrelazaron con esta propuesta estética desde otro lugar, desde el lugar de la escritura,
de la narración, del poder pensarse a ellos y a ellas mismas. El otro proyecto que contó con la participación activa de estudiantes se desplegó en una escuela en la ciudad de La Plata a partir de la necesidad y el requerimiento de muchos y muchas estudiantes de contar con una educación sexual integral que no se estaba dando en su escuela. A partir de ese momento, los y las estudiantes tomaron a su cargo la educación sexual integral y con la colaboración de algunos docentes y algunas docentes elaboraron un libro sumamente interesante que retomó aspectos, algunos muy novedosos en relación a la educación sexual integral, en el marco de un proyecto que en Argentina se llama Jóvenes y Memoria y que habilita desde el Ministerio Nacional de Educación a llevar adelante proyectos que tengan que ver con diversas temáticas. En el año 2018, un grupo de estudiantes secundarios, acompañados de una docente de lengua y literatura, tomaron una decisión: elaborar un proyecto de investigación durante todo el año en el marco del programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria. El proyecto tenía que ver con elaborar un libro con los contenidos de educación sexual integral que ellos querían recibir, pero que percibían que desde el Estado se les estaba negando. Así que este grupo de estudiantes y algunas docentes se plantearon un proyecto sumamente exigente, como es publicar un libro, que tenía como objetivo acceder a un derecho a la ESI, que podríamos decir, a pesar de contar en nuestro país con una ley desde el 2016, aún es un derecho vulnerado en muchos casos. Cada página tiene la emoción de descubrir la enorme capacidad y sensibilidad de este grupo de chicos y de chicas. Toma temáticas imprescindibles de la ESI como la violencia, los feminicidios, la prevención de embarazos no intencionales, debates por la legalización y despenalización del aborto, el lenguaje inclusivo, la identidad de género, la diversidad sexual. Aborda la situación de mujeres transgénero y travestis, la violencia de género durante la dictadura militar. También problemáticas que nos atraviesan como sociedad, como la trata de mujeres para explotación sexual. Abre preguntas para abrir discusiones y propone consignas para favorecer la reflexión. Hace referencia no solo a nuestro país, a la Argentina, sino también al contexto internacional. Utiliza una mirada en relación a los medios, a las tapas de diarios, artículos periodísticos, fotografías. Por lo tanto, el material es en sí mismo un material sumamente rico, interesante, y a la vez podríamos decir que pone sobre la escena educativa el tema absolutamente vigente hoy, como es la participación estudiantil. Este libro nos muestra en acto, en un hecho concreto, de qué manera cuando un grupo de estudiantes encuentra una inspiración para trabajar en torno a un proyecto, para investigar, y cuando es acompañado por docentes que asumen esa responsabilidad, el resultado es justamente no solo un producto sumamente interesante, sino un proceso en el que vemos estudiantes adolescentes comprometidos y comprometidas con su tiempo. Dicen este grupo de estudiantes en sus palabras al prologar este libro que el objetivo es abordar temáticas desconocidas e intentar generar
un pensamiento crítico a partir de procesos de cambios sociales y culturales que los atraviesan a diario. Y en ese sentido toman temas como la desaparición sistemática de mujeres con fines de trata y prostitución, casos de femicidios y feminicidios muy conocidos en nuestro país, como lo fueron el caso Monzón, el boxeador que arrojó a su mujer y finalizó con su vida, o el caso de María Soledad de la provincia de Catamarca, quien fuera violada y asesinada por un grupo del poder político de la provincia. Y el caso emblemático porque solo a partir de la movilización social y del trabajo que ganó la calle se logró tomar represalias ante el delito de estos grupos de poder. Buscan en su libro llegar a mujeres, algunos casos son emblemáticas por su activismo y por su capacidad de movilizar la opinión pública. Toman, por ejemplo, algunas escenas, algunas miradas y testimonios en relación a la marea verde en nuestro país, al colectivo Ni Una Menos, que también ha logrado llevar a la comunidad y a la opinión pública una mirada crítica, una mirada sensible, una movilización muy potente en relación a la violencia de género. Las palabras de las profes que estuvieron involucradas en esta hermosa estrategia pedagógica, podríamos decir, es la de reconocer que el desafío fue grande, y grande porque no se puede hablar en pasado de esta temática, porque día a día se va construyendo y reconstruyendo en lo social, en lo cultural, en lo político. Un desafío que es hacer pedagogía de la educación sexual integral en el mismo momento en que ocurren los acontecimientos en relación a este tema y en el mismo momento en que sus estudiantes van cobrando protagonismo, se van apropiando de las temáticas, van dedicando su tiempo y esfuerzo en pensar más allá de los límites y construir un proyecto de investigación que fuera efectivamente más allá de los límites que muchas veces las instituciones ponen. Un trabajo que relatan allí trascendió incluso el horario escolar. Provocó recorridos que trascendieron las paredes de la escuela y del aula, porque este grupo de chicos y de chicas accedieron a entrevistas, accedieron a visitar a personas comprometidas con las temáticas de educación sexual integral y hicieron de alguna manera, activando el presente, hicieron historia, porque este material está presente de otras escuelas e instituciones en todo el país para ser utilizado de forma educativa. Bueno, espero que estos pensamientos, estas imágenes, estas ideas sean de utilidad para seguir pensando en términos de la educación sexual integral, de las instituciones que la hacen posible y de los ejercicios de autoridad de adultos, adultas de distintas instituciones que hagan realmente lugar a una otra manera de pensar la sexualidad y la relación entre generaciones. Cuando pienso autoridad, lo que estoy pensando es un posicionamiento que se hace cargo del crecimiento de otro, que lo habilita, que promueve una emancipación
Me estoy distanciando de la forma que habitualmente tenemos de pensar la autoridad, que se confunde con el autoritarismo. Voy a cerrar con unas palabras de una filósofa que escribió un hermoso libro sobre autoridad que se llama Miriam Rebó Dallones. Ella dice así: nacemos en un mundo más viejo que nosotros y este mundo nos sobrevivirá. Lejos de que debamos conservarlo tal cual es, nuestra tarea es renovarlo para preservarlo del desgaste y asegurar su permanencia. ¿Qué es la autoridad? Sino el poder de los comienzos, el poder de dar a los que vendrán después de nosotros la capacidad de comenzar a su vez.